Le agradezco a los hermanos por la sorpresa de las felicitaciones. No me habían avisado. Dijo la hermana, quisiéramos poner algo en la pantalla. Dije, ¿qué ir a hacer? Porque normalmente sé lo que van a poner. Y cuando me di cuenta de eso, pues gracias al Señor, hermanos, sabemos que no podemos hacer nada sin el Señor. Es el Señor el que nos concede hacer las cosas y estamos agradecidos con Él por su misericordia. Estuvimos la semana pasada, hace una semana, pues estuvimos en Kentucky, en Louisville, Kentucky. Es donde está el seminario y el Señor nos permitió terminar para su gloria, hermanos. Espero y oro al Señor que esto no sea un logro, sino que sea una herramienta que Dios pueda usar para el bien de su iglesia y para la gloria de su Hijo. Amén. Su Hijo Jesucristo. Pueden pasar los jóvenes a sus clases en este momento, los jóvenes de Junior High y High School, para poder entrar a la palabra. Jóvenes de Junior High y High School pueden pasar a su clase. Qué bueno es verle a cada uno de ustedes, hermanos, en esta mañana. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Vamos a pedirle que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 4, pero nuestro enfoque principal va a ser en 2 Samuel, capítulo 6. Quisiera compartir con ustedes un mensaje que se titula El camino de la verdadera adoración. Estamos en esta serie titulada Un camino mejor. Y en esta mañana vamos a ver el camino de la verdadera adoración. Ese término de adoración es un término que se usa mucho en nuestros círculos. Vamos a adorar a Dios, decimos. Vamos a ejercer adoración. Pero ¿qué quiere decir eso? Muchas veces utilizamos este término de una manera equivocada. Hoy vamos a ver lo que es la verdadera adoración que el Señor busca de nosotros. Juan capítulo 4, versículos 23 al 24 nos dicen así, de esta manera. Juan 4, 23 al 24. Pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. 24. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ese es el arranque de nuestro mensaje en esta mañana. Pero yo también quisiera que vayamos a 2 Samuel, capítulo 6, versículos 1 al 5. Otro pasaje que también habla de adoración, aunque no menciona adoración como lo menciona el libro de Juan capítulo 4, pero también es un pasaje que está enfocado en la adoración. 2 Samuel capítulo 6, 1 al 5 dice así: Una vez más, David reunió los 30,000 soldados escogidos de Israel. Con esos soldados y todo su ejército partió hacia Balá de Judá, para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca su nombre, el nombre del Señor de los ejércitos, que reina entre los querubines. Versículo 3, colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderos, sistros y címbalos. El camino de la verdadera adoración. En este pasaje que hemos leído, que hemos comenzado a leer, vemos la historia en este capítulo 6 de 2 Samuel, cómo David intenta 2 veces llevar el arca del pacto de un cierto lugar a Jerusalén. David deseaba que la capital, que era Jerusalén, no solamente fuera la capital del pueblo o de la nación, sino que fuera la capital de adoración dentro de la nación. Él se preparaba, hermanos, para hacer una gran ceremonia. Él había preparado y deseaba la presencia de Dios. Recordamos lo que era el arca, ¿verdad? Era una especie de cajón rectangular, y dentro de esa arca estaba cubierta de oro. Tenía diferentes simbolismos, diferentes cosas que representaban
cosas divinas. Dentro de esa arca, leemos más tarde en el libro de Hebreos que contenía las tablas que Dios le dio a Moisés sobre los 10 mandamientos. Tenía un ejemplar de el maná que descendía del cielo. También tenía la vara de Aarón que reverdeció. Y esa arca era muy especial. Era muy especial para el pueblo de Israel, y la miraban esa arca como si fuese la misma presencia de Dios. Cuando miraban esa arca, ellos pensaban en santidad, pensaban en Dios, pensaban en el Señor, pensaban en Jehová, y la veneraban esa arca, porque veneraban el arca como si fuese la misma presencia de Dios. Y David quería mover esa arca hacia Jerusalén. Vemos el primer punto en esta mañana, que el camino equivocado de las buenas intenciones. Vamos a ver el camino equivocado de las buenas intenciones cuando tratamos de adorar a Dios. El arca de Jehová, como ya dije, era muy importante para Israel. Y para Israel la presencia de Dios era indispensable. Incluso cuando salían a la batalla, esta arca iba delante del ejército de Israel, al frente, porque ellos querían que Dios fuera al frente de la batalla cuando iban a pelear contra otro ejército. Incluso vemos cómo Moisés en una ocasión dijo: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, no nos saques de aquí. David deseaba tener el arca de Jehová en Jerusalén. Segunda de Samuel capítulo 6 trata principalmente de esta historia, de esta arca que quería llevar a Jerusalén, pero el tema específico aquí es la adoración. Para el pueblo, hermanos, habían requisitos que Dios había establecido para mover esta arca. Habían requisitos que Dios había establecido para la adoración hacia Dios. Una persona no podía venir con un animalito a sacrificarlo en el templo, un animalito que estuviera cojo, que tuviese una mancha. Tenía que ser un animalito perfecto. Recuerden, hermanos, que todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia el Nuevo Testamento, Jesucristo. Apuntaba hacia ese Cristo, ese Hijo de Dios que un día vendría como el Cordero de Dios, y era una persona que vivió perfectamente sin pecado y entregaría su vida en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Entonces, en el Antiguo Testamento habían requisitos. Las ovejas, los animalitos que la gente traía hacia el templo para sacrificarlos, no podía tener ningún tipo de defecto. Tenía que ser, por lo menos al ojo visual, y los sacerdotes, los levitas, examinaban esos animalitos y tenían que ser perfectos. Había requisitos de parte de Dios para el pueblo de cómo se le debería de ofrecer sacrificios. Y el ofrecimiento de sacrificio era una forma del pueblo de Israel adorar a Dios. Segunda Samuel trata de esto. Hay una escritura que dice que el arca estaba en casa de Abinadab, así nos dice la escritura. Y había estado allí en casa de Abinadab desde el momento cuando los filisteos, que se habían apoderado del arca por un tiempo, cuando vino un castigo de parte de Dios en una pelea contra los filisteos. Israel perdió la batalla y los filisteos tomaron posesión del arca, pero luego ellos, después de haber hecho eso, vino una serie de calamidades al pueblo y dijeron los filisteos: no, entreguemos esta arca, y la entregaron. Usted puede leer más sobre eso en 1 Samuel capítulo 7. Pero entonces David hace preparativos para mover el arca. Él tenía buenas intenciones, pero la manera como lo iba a hacer es la manera equivocada. Y muchas veces nosotros tenemos buenas intenciones en tratar de adorar a Dios, pero lo hacemos de la manera equivocada, que al Señor no le agrada. Él tenía buenas intenciones, hace preparativos para mover el arca de Jehová. Imagínense, el arca, el que representaba la presencia de Dios. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo creo que usted manda a pavimentar un camino directamente hacia Jerusalén, chapeado de oro, no sé. Manda a todos a vestirse con sus mejores vestiduras, manda a hacer una fiesta grande. Eso es más o menos lo que David quería hacer. Él reúne a 30,000 hombres, varios instrumentos, para que llevasen el arca hacia Jerusalén. Tenía buenas intenciones.
Tenía buenas intenciones, pero nuestras buenas intenciones no bastan para agradar a Dios. No es suficiente. Este intento de David termina en desastre, porque David ignoraba la manera como Dios había ordenado que se moviese el arca del pacto o el arca de Jehová. David se equivocó. Él trató de llevar mover esta arca en un carro nuevo jalado por unos bueyes. Y mientras que el arca iba en su progreso hacia Jerusalén, se tambalearon un poquito los animales que jalaban el carro y esa arca del pacto se iba a caer al piso. ¿Qué hubiera hecho usted? Si usted dice, esta arca representa la misma presencia de Dios, usted mira que se va a caer al piso, ¿qué hace usted? Usted va a tratar y la detiene, ¿no? Yo haría eso. Eso es lo que hizo uno de los hijos del sacerdote. Pero el tocar el arca fue una irreverencia para Dios. Y sabe que esta persona, Usa, hijo de Abinadab, pierde la vida por haber tocado el arca. Tenía una buena intención. Quiso detener el arca para que no cayese al piso, pero esa buena intención era una manera incorrecta de actuar. Y usted se pensará, qué raro, ¿no? Se estaba cayendo el arca. Yo hubiese hecho lo mismo. ¿Por qué Dios le quita la vida? Porque Dios tiene maneras que Él ha determinado para manejar las cosas que son de Él. Dios es un Dios que es santo. Usted sabe que en la Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor. No dice la Biblia que Dios es amor, hermanos. Dice la Biblia, Dios es amor incluso, o sea, la esencia de Dios es amor. Pero también tampoco dice la Biblia, no repite Dios es bueno, 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 pero sí dice que Dios es santo, santo, santo. Dios es un Dios puro, un Dios justo. Él es santo. Entonces cuando sabemos que Dios es un Dios santo, Él debe de ser reverenciado como santo, hermanos. En unas par de semanas atrás, yo hablaba con mis hermanos de la alabanza. Y yo les mencionaba, este lugar que está aquí no es un lugar que es el lugar santísimo. No estamos en el templo del Antiguo Testamento. Si estuviéramos, entonces allá adentro, antes de entrar por esa puerta, sería el atrio. Y aquí sería el lugar santo. Entonces ya caminaríamos para acá enfrente y sería el lugar santísimo. Se recuerda que en el templo, en el lugar santísimo, había una cortina que estaba cubriendo el lugar santísimo, no se podía ver. Y cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año adentro del lugar santísimo, él traía un cordón amarrado de su cuerpo y unas campanitas que hacían ruido al final de su túnica, porque el entrar al lugar santísimo era algo de cuidado, porque Dios es un Dios santo. Y entraba, y mientras que los demás sacerdotes escuchaban al sumo sacerdote moverse, se oían las campanitas. Pero en el momento cuando ya no se escuchaban las campanitas, ellos asumían, Dios le ha quitado la vida, porque ha entrado de una manera incorrecta, no se purificó, no hizo las cosas como Dios quería, y para eso tenían ese cordón amarrado porque ellos no podían entrar adentro a agarrarlo, tenían que jalarlo, el cuerpo muerto, jalarlo y sacarlo del lugar santísimo. Dios es un Dios santo, santo, santo. Solamente que hoy en día se nos ha olvidado eso. Solamente que hoy en día hemos tomado las cosas de Dios como una rutina. Les decía a mis hermanos, este lugar no es el lugar santísimo, pero lo que hacemos aquí, el que yo me pare aquí, aunque este lugar en el tiempo antiguo no fuera el lugar santísimo, sino el lugar santo. Este no es el lugar santo, pero lo que ejercemos acá, hermanos, les decía, es santo. Y lo estamos haciendo para un Dios que es santo. Y esto que hacemos, los hermanos cuando se paran acá enfrente y cantan y tocan instrumentos, están adorando a Dios. Cuando yo me paro acá enfrente, yo estoy adorando a Dios, exponiendo su palabra. Y es algo santo que se debe de hacer en reverencia a Dios. De repente cuando muere Usa, al tener esa buena intención de detener el arca, David abandona el esfuerzo y deja el arca en casa de Obed-edom, y ahí se queda por 3 meses. Entonces David se prepara y lo intenta de nuevo 3 meses después, pero esta vez lo hace con entendimiento, no solamente con buenas intenciones. En 1 de Crónicas,
Capítulo 15, versículos 13 al 15, es algo paralelo a 2 Samuel 6. Y dice, la primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios sobre cómo hacerlo. Está hablando del transporte del arca. No lo hicimos correctamente, básicamente. No consultamos a Dios sobre la manera correcta. Dice, por eso Él se enfureció contra nosotros. O sea, Dios se enfureció contra nosotros porque lo hicimos de la manera equivocada. Pero el versículo 14 dice, entonces los sacerdotes y los levitas se consagraron para transportar el arca del Señor. Ahí va el segundo intento. El versículo 15 dice, luego los descendientes de los levitas, valiéndose de las varas, llevaron el arca de Dios sobre los hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. El arca tenía anillos y en los dos lados del arca. Y se le metía una vara en los anillos, y por medio de esa vara que se metía por los anillos en ambos lados se levantaba el arca. Y los levitas tenían que cargar el arca en su hombro, ¿sí? ¿Verdad? Y cargaban así y así movían. Esa era la manera correcta. Los levitas y los sacerdotes se tenían que consagrar delante de Dios. Aunque no fuesen a tocar el arca directamente, sino que la iban a levantar a través de esa vara que atravesaba esos anillos, tenían que consagrarse. Esa es la manera como Dios había ordenado. En el segundo intento, David logra su objetivo y mueve el arca hacia Jerusalén. La santificación de los levitas y los sacerdotes era esencial para poder cargar el arca. Y vemos el arca. Eso se lo puede imaginar, ¿no? La procesión del arca con David al frente. En este segundo intento, David se puso a adorar a Dios. La Biblia nos dice, si usted lee 2 de Samuel capítulo 6, más adelante lo puede hacer en su casa, que él danzaba con todas sus fuerzas. Él danzaba como una demostración exterior de su adoración a Dios. Hermanos, se necesita la actitud correcta del corazón para adorar a Dios. No podemos adorarlo nada más por adorarlo. Vemos que David se humilló. David se despoja de su vestidura real. Él no se puso su mejor atuendo. Él se despoja, se puso un vestido, un efod de lino, y empieza a danzar, empieza a alabar a Dios en camino hacia Jerusalén. ¿Por qué? Él no era lo importante allí. El importante era Jehová. Iba al arca que iban llevando hacia Jerusalén. Hermanos, a Dios ha de adorársele en reverencia y de una manera que le agrade a Él adorarle. Y para hacer esto se entrega totalmente. Dios no dice en su palabra, hijo mío, si me dieres hoy la mitad de tu corazón. Hijo mío, si me dieres hoy por lo menos el 90% de tu corazón. Él pide todo tu corazón. Él quiere que tu corazón esté completamente, enteramente entregado a Él y solamente a Él. Hermanos, cuando Él iba danzando, Él era el rey. Él podía haber dicho, no, eso está debajo de mí. Yo no puedo hacer eso. Yo soy el hombre más respetable de la nación, a los que todos se humillan ante mí porque yo soy el rey. Pero Él no hizo eso. Él se humilló. Él se quitó su vestidura real. Él lo entregó todo. Pero cuando iban llegando a Jerusalén, su esposa Mical lo mira de lejos y lo critica. De hecho, cuando entra en casa David, le dice Mical, como un cualquiera has actuado. Has actuado como un don nadie. La crítica, hermanos, no adora a Dios. Cuando tenemos una costumbre de usar de la crítica y criticar a nuestros hermanos, tener crítica tras crítica, eso no es una adoración a Dios. Segunda Samuel 20 al 23 nos muestra cómo esta mujer de David ridiculizó y criticó a David. Pero a David no le importó la burla. Él sabía que debía de adorar a Dios en humillación y él lo hizo. Y ¿sabe qué? Al final de este capítulo menciona que Mical nunca tuvo hijos. Y no dice exactamente que nunca tuvo hijos porque criticó a David, pero como que nos da a entender que esa fue la razón por la cual ella no tuvo hijos, no tuvo fruto de su vientre.
Entonces podemos aplicarlo en nuestras vidas, hermanos, y reconocer que cuando vivimos una vida de crítica constante, no va a haber fruto como cristianos. No va a haber crecimiento como cristianos. Vamos al segundo punto, lo que debemos recordar de Dios al adorarle. Dios siempre ha sido santo, ya lo mencionamos, y se debe ser reverente ante Él. Isaías 6:3 nos dice, y se decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, hermanos. Si entenderíamos, si hubiésemos pasado la misma experiencia que pasó Isaías al ver esa imagen de los querubines que volaban alrededor del trono y decían: santo, 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 yo creo que temblaríamos nosotros. Yo creo que miraríamos a Dios de una manera diferente. Nuestra actitud ante Dios sería muy diferente. Es que hemos visto las cosas de Dios ya como algo cualquiera. Es domingo, comienza a las 11:30, vámonos al servicio. Después del servicio quizás se va a comer con su familia, y es algo rutinario, hermanos. Cuando venimos aquí, venimos a adorar al Dios eterno, al Dios alto y sublime. Y no lo podemos hacer de una manera cualquiera. Si entendiéramos esto, temblaríamos, hermanos. Dios debe ser temido. Dios acepta adoración de adoradores que se santifican, que le adoran en espíritu y en verdad. Y la adoración a Dios es sacrificial. Es sacrificial, hermanos. Cuando venimos a adorar al Señor, yo le quiero invitar, hermanos, y no voy a voltear para arriba, porque yo me paro acá enfrente cuando comienza el servicio. Yo miro para enfrente, yo no ando volteando a ver quién va llegando, ni me pongo a ver el reloj, a ver quién llegó más tarde y quién llegó a tiempo. Yo no me pongo a hacer esas cosas. Y de hecho estoy mirando para abajo para que no vaya a decir ningún hermano: me está diciendo a mí. No. Le adoramos también al Señor llegando a tiempo al servicio, hermanos. El hermano Joel me preguntaba ahora, habían solamente, digamos, algunas 10 personas aquí cuando se llegó la hora de comienzo, y me preguntaba que esperamos un poquito más. Le dije: no, hermano, hay que comenzar a tiempo, a tiempo. Entonces yo le invito, hermanos, en amor le invito. El punto número 3, el camino de la verdadera adoración. Vamos a ver qué es adoración, hermanos. ¿Qué es la verdadera adoración? ¿Qué aprendemos de su pueblo a través de esta historia de 2 Samuel 6? A veces el pueblo adora con buenas intenciones, pero de la manera incorrecta. David vimos que se entregó en cuerpo y alma cuando adoraba. David adoraba con entusiasmo y sin importarle cuánto debía de humillarse. David adoraba de forma que Dios se llevase toda la gloria. Las acciones pecaminosas no agradan ni adoran a Dios. Vemos ese ejemplo en Mica. Entonces vemos lo opuesto. Mical, acciones pecaminosas que no agradan a Dios ni adoran a Dios, mientras que David quería que Dios se llevase toda la gloria. Cuando usted haga algo para la gloria de Dios en adoración a Él, asegúrese que su corazón esté en el lugar correcto. Cuando mis hermanos de la alabanza se paran acá enfrente, y estoy usándolos, disculpen ustedes, no les avisé que les iba a usar como ejemplo en esta mañana, pero cuando mis hermanos se paran acá enfrente para alabar al Señor, deben hacerlo con un corazón humillado delante de Dios, procurando que Dios y solamente Dios sea el que se lleve la gloria. Porque es fácil tocar acá enfrente y de repente decir: me están mirando, y luego se enfoca uno en las luces que lo están mirando, y uno empieza a decir: oh, sé tocar, oh, sé cantar, pero estamos haciendo para la gloria del Señor. Hagamos un autoexamen. Dejemos que la palabra nos confronte en esta mañana. Y te voy a preguntar: ¿qué tan refinada es tu adoración? ¿Se agrada a Dios de tu adoración? Recordemos, hermanos, que vamos a pasar una eternidad adorando a Dios. Tomemos una pausa y aclaremos, hermanos, lo que no es y lo que es adoración. La adoración incluye la alabanza, pero la adoración no es solamente alabanza. No solamente el momento que tú exclamas y dices un gloria a Dios. No solamente el momento cuando acompañas a los hermanos que están cantando. No solamente el momento cuando estás en una ducha y estás alabando al Señor. Esa es parte de la adoración, pero no es adoración en su término completo.
Salmo 51, versículos 15 al 17 dice: abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio, hermanos, fíjense lo que dice aquí: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado los domingos a las 11:30 de la mañana. Así dice la Biblia, ¿verdad? El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Nuestra adoración verdadera es una adoración continua, en todo momento. No comienza tu adoración a las 11:30 de la mañana los domingos cuando entras por estas puertas, ni termina a la hora que termine el servicio. Tu adoración debe de ser continua, a través de toda la semana, a través de todas tus acciones. Debemos de adorar al Señor completamente, enteramente, en todo momento. Adorar a Dios va más allá de la alabanza, la cual es una declaración de gozo por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero la Biblia nos manda a alabar a Dios en numerosas ocasiones. Apunte estos versículos: Salmo 138:4. Ahí hay una referencia, Salmo 138:4. Romanos capítulo 15, versículo 11. También le alabamos al cantar Isaías 12:5, Isaías 12:5 y Salmos 9:11. También le alabamos al dar gritos de júbilo, Salmos 33:1 como Salmos 98:4, Salmos 33:1 y Salmos 98:4. Vemos ejemplos en la palabra de personas que adoraban al Señor, que alababan al Señor, que es parte de la adoración. El rey David alabó danzando y con instrumentos musicales. La alabanza requiere nuestro reconocimiento de la grandeza de Dios. Se meten como canales diferentes cuando estamos alabando al Señor. De repente usted está parado aquí viendo para enfrente y está alabando al Señor y se recuerda: ay, no sé si le apagué los frijoles en la casa. Y no va a tener tiempo debí de haber empezado las máquinas de lavar antes de venirme al servicio, para poder ir avanzando un poquito, porque no me va a alcanzar el día para terminar. Y se nos meten otras frecuencias, ¿verdad? Tratemos lo mejor que podamos de alabar al Señor. ¿Qué es adoración, hermanos? Adoración es tener el deseo activo de menguar para que Cristo crezca. El deseo activo, continuo, de menguar nosotros mismos para que Cristo crezca. Es olvidarte de ti mismo para traer gloria a Dios. Y aquí está la clave: es un deseo continuo de obediencia a Dios. No puede haber adoración a Dios si no hay obediencia. No puede. Desobediencia es un antónimo, no un sinónimo de adoración. Si tú quieres adorar a Dios, debe de haber obediencia. Es un continuo deseo de obediencia. Que su gloria, la gloria de Dios, sea nuestro motivo de vivir. Alabar, hermanos, es más fácil que adorar. Porque tú puedes adorar al Señor, puedes decir: gloria a Dios, gracias Señor te doy por... Y usted puede añadirle el resto de la oración. Eso es alabar a Dios. Cantar es alabar a Dios. Pero si tú no estás obedeciendo lo que el Señor nos manda en su palabra, no le estás adorando. Y la adoración es algo continuo. Aunque tú tengas buenas intenciones, si no lo haces correctamente, no es adoración. ¿Se recuerda cuando Saúl se le mandó a destruir a los amalecitas? Dios le dijo a Saúl por medio del profeta Samuel: vas y acabas con todo, con todo. Es una instrucción fácil, ¿verdad? Si yo les digo a usted, hermanos, le encomiendo una tarea: por favor, aquí en el escenario quiten todo. Es fácil la instrucción. Usted va a saber que todo cable, todo instrumento, todo micrófono, todo se va a quitar de aquí. Ya si usted decide: bueno, pues estas lucecitas se miran bonitas, las que están ahí atrás, abajo, esas las voy a dejar. Y si usted dice: bueno, vamos a poner el piano en caso de que llegue un hermano que quiera tocar el piano, entonces ya no estamos obedeciendo la instrucción que a Saúl se le dijo: destrúyelo todo.
Pero él decidió hacer las cosas de una manera diferente. De repente fue como Dios le dijo que fuera a ese lugar, y sí peleó contra ellos, destruyó mucho de los habitantes, pero regresó con el rey vivo, le perdonó la vida, regresó con lo mejor de los animalitos que habían. Y de repente cuando ve a Samuel ya de regreso, dice: aquí estoy, he venido de hacer la voluntad de Dios. He obedecido lo que se me ha ordenado hacer, dijo. Y de repente Saúl escucha que por ahí hay una ovejita y unas vacas que están haciendo ruido, están bramando y esto y lo otro, y le pregunta a Samuel: ¿y qué son esos balidos de X animal que escucho? Entonces Saúl dice: es que el pueblo, él era el rey, pero le echa la culpa al pueblo. El pueblo es el que decidió guardar estos animales. Es porque querían traerlos para ofrecerlos como sacrificios a Jehová. Tú, Dios, le dice a Samuel. Ni siquiera dice a Jehová nuestro Dios, dice a Jehová tu Dios. El corazón de Saúl ya andaba equivocado. Él no estaba adorando a Dios. El pueblo quizás tuvo buenas intenciones en traer lo más gordo, lo más bonito de los animales para sacrificarlos a Dios, pero eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo: destrúyelo todo, y no obedecieron. Eso no es adoración, hermanos. No sé cómo te está hablando el Señor en esta mañana. No sé qué área de tu vida el Señor quiera que tú cambies y empieces a obedecerle en una área de tu vida que ahorita no estás obedeciéndole. Pero si quieres adorar a Dios, ese Dios que es grande, el que tú dices que es tu Padre Celestial, al cual tú adoras, al cual tú le levantas canto, le alabas, al cual tú dices que tienes confianza en Él, debe de haber obediencia. Obediencia, hermanos. Y ciertamente de acuerdo. Ok, yo sé lo que están pensando, pero es que no somos perfectos. No lo voy a discutir eso, porque usted no es perfecto. Y lo sé que usted no es perfecto porque yo no soy perfecto. Y porque nadie es perfecto más que Jesucristo. Fue el único que habitó en un cuerpo humano en esta tierra que fue perfecto. Pero nuestra intención de obedecer a Dios, esa debe de ser perfecta. Aunque de repente tengas un lapso de buena decisión o buenas decisiones, tengas un lapso y cometas un pecado, pero te vienes ante Dios y te arrepientes y le pides: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y Él te perdona, porque un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Pero tú quieres adorarle, debe de haber una obediencia continua para adorar al Señor. El Señor requiere que nos acerquemos ante el altar de Dios. Y cuando digo altar, pues no hay un altar físico hoy en día, pero cuando tú te arrodillas en tu recámara, cierras la puerta, tú te estás acercando a su altar. Cuando estás haciendo otra actividad, X actividad, tú te puedes acercar a Dios mientras que estás lavando los platos, mientras que vas conduciendo, mientras que estás trabajando en el trabajo, te le acercas al Señor con un corazón contrito y humillado. Hay una rendición de nuestra voluntad total de nuestras vidas al control de Dios. Leímos al comienzo, Juan 4:24, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Primera de Samuel 15:22 es donde vemos la historia de Saúl cuando este Saúl regresa y dice: ya estoy aquí, vine de hacer la voluntad del Señor. Pero fíjese lo que le contesta a Samuel. Samuel respondió: ¿qué agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y prestar atención más que la grasa de carneros. Bueno, tú puedes pasártela en la iglesia de voluntario, entre semanas, ser voluntario incansable, pero si tú no ofreces obediencia a Dios, no le estás adorando. No puede haber adoración sin obediencia. No puede haber adoración sin obediencia. ¿En verdad estamos viviendo como si Dios es nuestro amo? ¿Y por qué lo vamos a adorar, hermanos? Porque Él es Dios. Simplemente por eso. Él merece nuestra adoración.
Salmo 96:9 dice: póstrense ante el Señor en la hermosura de su santidad, tiemble delante de Él toda la tierra. Salmo 95:6 dice: vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Y conforme vamos conociendo al Señor, obedeciéndole, acercándonos más a Él, Él va trabajando en nuestras vidas y quitando todo tipo de cosas de desobediencia que no le agradan a Él. Entonces, ¿en qué quedamos, hermanos? Quedamos que la obediencia es algo continuo, es un estilo de vida para el creyente. Es un estilo de vida para el creyente. Deuteronomio 10:12 al 13 nos dice: ahora, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios? ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos. Esa es obediencia, hermanos. Andes en todos sus caminos. Que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que cumplas los mandamientos, obediencia. Y los estatutos, obediencia. Que hoy el Señor te manda a cumplir para que te vaya bien. La adoración no se hace solamente en un momento indicado del servicio, de nuestra reunión. Nosotros nos convertimos, hermanos, en lo que adoramos. Es por eso que nosotros tenemos que tener a Dios presente en nuestras vidas todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios nos llama a ser obreros apartados de iniquidad. Y déjate digo, hermano, que la adoración no es opcional, es un mandato. ¿Cuándo adoramos a Dios? Ya dijimos, ¿cuándo? En todo tiempo, durante tiempos de seguridad y tiempos de inseguridad, durante tiempos de salud y tiempos de enfermedad, durante tiempos de calma y tiempos de tribulación. Por eso dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, se ha tomado este versículo de una manera equivocada, fuera de contexto, y la gente dice: voy a mover esta columna que está aquí de acero. La voy a doblar con mis manos porque todo lo puedo, y lo dicen así con una creencia, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a mover, es más, las dos como Sansón, los voy a hacer para un lado, las voy a doblar todas. Eso no es lo que quiere decir Filipenses 4:13, eso no es. ¿Cuál es el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo ahí? ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? Él estaba en la cárcel, estaba encadenado por Jesucristo, por predicar el evangelio, no porque se robó un pedazo de pan. Él estaba predicando y por la predicación lo encarcelaron, y él dijo: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Pero de qué está hablando? Él está hablando que él sabe estar en gozo en tiempos de escasez o en tiempos de plenitud, en tiempos de tribulación o en tiempos de calma. Las circunstancias alrededor de él, le está diciendo Pablo, no son las que controlan mi gozo, porque la fuente de mi gozo no son las circunstancias que están a mi alrededor. Muchos de nosotros sentimos gozo nada más cuando llega el cheque y ya sentimos un poquito aliviados con ese dinerito extra que tenemos. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, Cristo es la fuente de mi gozo. Filipenses es la carta del gozo, así se le conoce. Cristo es la fuente de mi gozo. Esté pasando por inseguridad o seguridad, por tiempos de plenitud o tiempos de escasez, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Durante toda la vida y en nuestra muerte adoramos a Dios, hermanos. En Marcos 15 nos dice que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas, un tiempo muy oscuro. Cuando Jesucristo yacía colgado en la cruz del Calvario, Jesucristo adoraba a su Padre colgado en la cruz del Calvario. ¿Por qué? ¿Qué había allí en ese sacrificio? Que hemos dicho muchas veces, repetido esa palabra de la O, que hemos repetido muchas veces el día de hoy. Él estaba ejerciendo obediencia al Padre. Incluso Él dijo: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y así lo hizo. Estaba colgado en la cruz del Calvario porque estaba siendo obediente. Y en esa hora más oscura de Jesús, Él clamó: Eloí, Eloí, lama sabactani. Él estaba adorando al Señor. Que nos encuentre Dios adorando a Él en el momento oscuro. En el momento oscuro, vamos a pasar momentos oscuros, hermanos. Quizás está pasando un momento oscuro en este momento, ya sea con salud, con finanzas, con otras cosas. Vamos a pasar momentos oscuros.
Prepárese. Sea obediente a Dios. Manténgase a su lado, caminando de su mano, para que cuando lleguen esos tiempos difíciles, usted esté fortalecido. No vaya a ser que usted diga, bueno, pues estoy bien, tomo un break de cristiano, y se empieza a alejar del Señor, y en el momento cuando llega la situación, tiene que correr a Dios. Manténgase siempre, siempre de su mano, porque el Señor es lo que desea, obediencia de sus hijos. Evaluemos, hermanos, el último y cuarto punto. Evaluemos si vamos por el camino correcto de la verdadera adoración. Es el momento que nosotros miremos hacia adentro y le preguntemos al Señor que nos revele si estamos adorándole correctamente. Un camino mejor, el camino de la adoración. ¿Estamos adorando a Dios? Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a evaluar nuestra adoración. ¿Es genuina tu adoración a Dios? ¿Es continua en tu vida? ¿Existen partes en tu vida que no le has entregado a Dios? ¿Confías lo suficiente en Dios para entregarle todo y rendirte totalmente a Él? Cuando la gente te mira que tú eres un adorador que adora al Señor en espíritu y en verdad, que en verdad le adoras en tu diario vivir. Estamos adorando a Dios en toda situación, aun cuando están los momentos difíciles en nuestras vidas. ¿Va nuestra vida en el camino de la verdadera adoración? ¿Estamos obedeciendo al Señor? Quiero compartir con ustedes la historia de Adoniram Judson. Adoniram Judson fue uno de los primeros misioneros americanos comisionados hacia el exterior en 1812. Estamos hablando de muchísimos años atrás. Él nació en 1788 y Dios lo llamó a un país que en aquel tiempo se llamaba Birmania, Myanmar. Él pasó 40 años de misionero en ese lugar. Hermanos, es un lugar que podría decir usted, pues es un lugar trópico. Yo también me iría debajo de una palmita. De vez en cuando se cae un coco, me tomo un coco. De vez en cuando me trepo arriba a la palma y arranco. No son palmas, ¿verdad? Iba a decir plátanos, pero ahí no hay, en las palmas no hay plátanos. Bueno, busco plátanos porque es tropical y como plátanos. Diríamos, nosotros también iríamos tranquilos. Pero cuando Dios lo llama, hermanos, en 1812 a este país, él pasó una de las dificultades, uno de los tiempos más difíciles de su vida. Más difíciles de su vida. Dios lo usó. Él tradujo la Biblia y otra literatura al lenguaje local de los nativos de ahí. Eso se dice fácil, pero él tuvo que aprender, él tuvo que estudiar para poder traducir. Pasó enfermedad. Pasó sufrimiento y muchas personas a su alrededor murieron. Incluso 3 de sus hijos murieron por causa de las enfermedades, de la escasez que había en ese lugar. Pasó en una ocasión 19 meses en prisión. No en prisión como las prisiones que hay aquí en Estados Unidos, donde son, pues obviamente no están contentos, no es feliz estar en una prisión. Pero comparado a estas prisiones y cómo él en su diario escribe las condiciones, hermano, usted devolvería solamente mirar y oler las condiciones en las cuales él pasó. Y pasó prisión por predicar el evangelio. 19 meses en prisión, en una prisión con condiciones horribles. Luego pierde a su esposa. Y 6 meses después a otra de sus niñas, la cuarta, que tenía 2 años. En un momento cayó en depresión y se recluyó pasando 40 días en la jungla. Y estando en la jungla él escarbó un pozo y pensó, aquí voy a morir. Y escargó su propio sepulcro. Enviudó una segunda vez y murió en 1850. Si Dios le llama y le dice, ¿sabes qué? Vete a tal país, pero en ese país vas a pasar prisiones, se van a morir tus familiares, tus hijos, tu esposa, una segunda esposa cuando trates de volver a casarte. Vas a padecer enfermedad, te van a acusar, vas a pasar todas estas cosas.
Incluso vas a caer en un estado de depresión tan fuerte que vas a desear morirte. Usted le diría al Señor: heme aquí. ¿Cuándo llamo a la aerolínea para hacer comprar el boleto? ¿Usted le diría eso? Hermanos, obedecer al Señor no siempre es fácil. Pero terminamos con este pensamiento: sin obediencia, no hay adoración. El Señor busca a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué estás dispuesto a hacer por el Señor? Quizás no te está pidiendo el Señor que te vayas a un país lejano. El Señor te tiene aquí en este país. Te tiene disfrutando de muchos bienes de comodidad. Pero ¿has ido al país vecino, donde viven tus vecinos? ¿Has compartido con ellos el evangelio? No te tienes que ir hasta Birmania. No te tienes que ir hasta El Salvador o México o Guatemala, ningún otro país centroamericano, de Sudamérica, ni al África. ¿Has compartido el evangelio con las personas que te rodean, que están a tu lado? Posiblemente esa es una obediencia que el Señor está pidiendo de ti. Que los invites. Y si te has portado como mal vecino, pues arregla las cosas. Pídele perdón a tus vecinos. Ya no le estés echando la basura que sale de que le cae de tu árbol a su lado. Pídele perdón. Empieza a mostrar que eres un buen vecino y de repente amístate con ellos. No hagas de ellos un proyecto en la que tú vas y le predicas la palabra y esperas que en ese momento caigan rendidos y arrodillados y que haz de ellos una amistad. Muéstrales el amor de Cristo. Predicas la palabra también, porque la palabra es la que salva. Pero obedece al Señor. Quizás esa no es la obediencia que Dios está pidiendo en esta mañana o ya tarde. Quizás hay otra área de tu vida que el Señor pide que tú rindas a Él. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y reflexionemos un momento en eso, en este momento.